Habían pasado 5 años desde mi divorcio, y ahora tenía 43 años, habiendo pasado cada uno de esos años durmiendo sola. Hasta esa noche de martes. Nunca olvidaré esa noche. Cuando me acosté en la cama, el agotamiento que me envolvía se sentía como una manta pesada. El silencio llenaba cada rincón de la casa, como de costumbre. Pero esta vez, ese silencio pacífico no duró mucho. Escuché un golpe en la puerta, suave, vacilante. Abrí los ojos y me incorporé. En la oscuridad de la habitación, algo no se sentía bien. ¿Leonel? Llamé. «Mamá». Llegó la voz de mi hijastro, un susurro en la oscuridad. La puerta chirrió al abrirse y Leonel entró. Se veía tímido con su pijama, pero ya no era un pijama de niño. Pertenecía a un joven de 22 años. La expresión en su rostro despertó un instinto protector en mí, pero al mismo tiempo me hizo sentir incómoda. «No puedo dormir», dijo finalmente mirando al suelo. «Ven aquí», dije, dando una palmada en el lugar vacío a mi lado en la cama. Dudó por un momento, luego caminó hacia mí y se metió bajo la manta. La cama crujió ligeramente con su peso. Ahora estábamos acostados uno al lado del otro, con solo unos pocos centímetros entre nosotros. El calor de Leonel fue inmediatamente notable. Traté de no mirarlo, pero por el rabillo del ojo era imposible no ver que ya no era un niño. Se había convertido en un joven. Sus rasgos se habían afinado, sus hombros se habían ensanchado, y esa realización me avergonzaba y me confundía al mismo tiempo. «Mamá», murmuró, con el rostro girado hacia mí. «Es solo que, no sé, a veces me siento tan solo en esta casa». Su voz era tan frágil que no pude responder. En su lugar, extendí la mano y la puse sobre su hombro. En ese momento, sin dudarlo, se giró hacia mí y me abrazó con fuerza. La fuerza de su abrazo me sorprendió. Sus brazos me envolvieron por completo, su rostro cerca de mi cuello. Podía sentir los latidos de su corazón. Su aliento era cálido y constante. Pero lo más sorprendente fue cómo me encontré respondiendo de la misma manera. Al devolverle el abrazo, una extraña sensación revoloteó en mi pecho. El rostro de Leonel se acercó ligeramente a mi cuello, su aliento rozando mi piel. «A veces es simplemente demasiado», dijo en voz baja. «Si disfrutas escuchar historias como esta, por favor, suscríbete a mi canal y mira el video hasta el final. No olvides darle al botón de me gusta. Realmente me ayuda a seguir compartiendo estas poderosas historias. Créeme, esta es una que no querrás perderte. Estoy aquí», susurré. «Siempre estaré aquí». Pero por dentro no estaba tranquila. Mi corazón latía con fuerza y no podía entender por qué ese calor se sentía tan abrumador. Había inocencia en las acciones de Leonel, claro. Pero su abrazo fue más fuerte de lo que esperaba. Su cercanía más intensa de lo que había anticipado. «Gracias, mamá», murmuró. Sus ojos se cerraron y finalmente su respiración se volvió lenta. Se había quedado dormido. Pero yo no podía dormir. Mientras yacía allí, completamente quieta, una pregunta seguía dando vueltas en mi mente. ¿Qué demonios pasó esta noche? Había algo demasiado íntimo en la forma en que Leonel me abrazó. Y lo que era aún más inquietante era el hecho de que no podía simplemente ignorarlo. Cuando llegó la mañana, Leonel aún dormía a mi lado. Los primeros rayos de sol iluminaban su rostro. Mis ojos se detuvieron en él. Todavía parecía inocente, pero por dentro me sentía completamente enredada. Apoyé la cabeza de nuevo en la almohada y respiré hondo. Necesitaba tiempo para entender de qué se trató la noche anterior, pero había algo seguro. Esta no fue una noche cualquiera. Llegó la mañana. La luz del sol se colaba en mi habitación, despertándome lentamente. En ese momento, me di cuenta de que aún llevaba conmigo el peso de las emociones que habían girado dentro de mí toda la noche. Leonel seguía allí, profundamente dormido.
Me levanté con cuidado de la cama y me dirigí a la cocina. Necesitaba un tiempo para mí misma y quería preparar algo sin despertarlo. Leonel siempre se despertaba tarde por las mañanas, pero hoy sabía que tenía que hacer algo para calmar la inquietud que crecía dentro de mí. Mientras luchaba con mis pensamientos sobre la noche anterior, empecé a reunir los ingredientes para hacer panqueques. Unos minutos después, Leonel empezó a moverse. Alcancé a verlo asomarse detrás de la puerta, con los ojos aún entrecerrados. «Buenos días», dijo, pero había algo extraño en su tono. Sonaba cansado y precavido. «Buenos días, cariño», respondí, mirándolo. Estaba haciendo mi mejor esfuerzo por actuar con normalidad. Mientras volteaba los panqueques, podía sentir la mirada de Leonel sobre mí. Había algo diferente en la forma en que me miraba. Su actitud no era tan indiferente como de costumbre. Era como si observara cada uno de mis movimientos, prestando atención a cada pequeño detalle de lo que hacía. Revolvía lentamente. El calor de la cocina me envolvía, pero también lo hacía la creciente inquietud dentro de mí. Los ojos de Leonel, igual que la noche anterior, estaban nuevamente sobre mí esta mañana. Pero esta vez había una intensidad extraña en ellos. Lo noté. Sus ojos no solo estaban sobre mí, me escaneaban. Estaban trazando la forma de mi cuerpo y yo podía sentirlo. Durante unos segundos intenté ignorar su mirada, pero podía percibir que él había notado mi incomodidad. En el fondo, sentía que mi corazón comenzaba a acelerarse, pero me esforcé por mantener la calma, por actuar como si todo fuera perfectamente normal. El comportamiento de Leonel también había cambiado. Normalmente era más relajado, tranquilo y alegre conmigo. Pero esta mañana había una distancia. Había trazado una línea, pero era como si buscara el valor para cruzarla de puntillas. Sus ojos, atrapando la luz de la mañana, me miraban como si quisiera decir algo, pero no lograba descifrar qué. Puse los panqueques en un plato y se los entregué. «Disfrútalo», dije, un poco sombría. Cuando Leonel tomó el plato, sus manos lo sujetaron brevemente y sus ojos se encontraron con los míos por un instante fugaz. Una vez más, se sintió como si intentara ver algo más profundo en mí. Noté el reflejo nervioso en mis propios ojos, pero Leonel no dijo una palabra. Simplemente se sentó a la mesa. Durante todo el desayuno, no me miró directamente a los ojos ni una sola vez. Pero cada vez que me movía, su mirada bajaba del techo y volvía a posarse sobre mí con esa misma intensidad diferente. Era como si estuviera hiperconsciente de cada pequeño gesto mío. Esto no era algo que hubiéramos experimentado antes. La confusión dentro de mí crecía. Algo en mi interior susurraba: «Tienes que entender esto ahora», pero aún no comprendía del todo qué era esto. Era la forma en que las miradas y el comportamiento de Leonel creaban esta profunda confusión emocional en mí. Y ahora, en la cocina, rodeada por el cálido aroma de los panqueques, esa tensión extraña persistía. Algo se agitaba dentro de mí, pero lo resistía. Era plenamente consciente de los ojos de Leonel sobre mí, pero lo único que quería era cumplir mi rol de madre. Esta mañana se suponía que debía tratarse solo del desayuno, pero el calor y la inquietud que recorrían mi cuerpo mientras la luz del sol se filtraba se sentían como algo completamente diferente. A medida que se acercaba la noche, el sueño empezaba a pesar sobre mis ojos. Algo se sentía diferente. Podía sentirlo, pero no podía entender qué era. A medida que avanzaba la noche, la soledad en mi habitación se volvía más pesada, pero esta vez algo había cambiado. El comportamiento de Leonel hacia mí parecía estar evolucionando en algo más. Lentamente me fui quedando dormida, aunque me encontraba abriendo y cerrando los ojos durante toda la noche. Podía sentir que algo se acercaba, pero no sabía qué era. De repente, escuché un ruido. Mis ojos se abrieron con un parpadeo. En la habitación oscura pude distinguir una sombra moviéndose lentamente.
Algo dentro de mí tembló, sorprendida. Todo se volvió borroso por un segundo, pero entonces me di cuenta de que esa sombra era Leonel. Había entrado en la habitación por la puerta entreabierta. Mis ojos se abrieron de golpe y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Mi hijastro, en medio de la noche, estaba en mi habitación, aunque sabía que se suponía que yo debía estar dormida. Los ojos de Leonel brillaban en la oscuridad con una intensidad que me recordaba a la noche anterior. Por un momento, traté de enfocar mi mirada. ¿Qué se suponía que debía hacer? La confusión dentro de mí se hacía más y más fuerte. Que Leonel estuviera en mi habitación a esta hora ya era lo suficientemente extraño, pero también se sentía como una especie de eco. Solo que esta vez era diferente. Sus ojos, su actitud, la forma en que se acercaba a mí, todo tenía un significado. Leonel dio un paso más. Se acercó y con la única luz que quedaba en la habitación, la luz de la luna, pude ver su rostro un poco más claramente. Sus ojos estaban más decididos de lo que jamás los había visto. Muy dentro de mí algo gritaba: «¡No! ¡Detente!». Pero en ese momento, Leonel de repente se inclinó y presionó sus labios contra los míos. Todo sucedió en un instante. Por un momento, todo se detuvo. El tiempo se congeló. En ese instante, sentí como si el mundo girara a mi alrededor, pero yo estaba inmóvil. Mi hijastro a solo un paso de distancia, y mientras dejaba un beso en mis labios, todas mis emociones se enredaron. Esto no era algo que una madre espera de su hijo. En ese momento, sentí como si mi corazón empezara a latir salvajemente. Rápidamente me aparté e intenté empujarlo hacia atrás. «¡Para! ¡No!», dije sin aliento. Mis palabras parecían desvanecerse en el aire como un susurro. Leonel se apartó, dejando un rastro de lo que parecía ser decepción en sus ojos, pero aún seguía allí, erguido en la habitación. «Leonel, esto no está bien, no hagas esto». Mi voz temblaba. Mi cabeza daba vueltas y mi cuerpo estaba empapado en sudor. No podía controlar los sentimientos dentro de mí. Que mi hijastro se acercara a mí de esta manera. Qué aterrador, qué complicado era. Pero por otro lado, no podía negar la atención, el enfoque que me estaba dando. Pero esto no estaba bien. Tenía que seguir siendo madre, para siempre, ¿verdad? La mirada intensa en los ojos de mi hijastro, una mirada que nunca antes había visto, me sacudió profundamente. Mi corazón latía tan fuerte que sentí que podría estallar, pero sabía que tenía que recomponerme. Leonel dio un paso atrás. Permaneció en silencio, sin decir una palabra. Pero el silencio creció más profundo en la oscuridad. Entonces, Leonel se acercó de nuevo y una vez más colocó un beso en mis labios, sus manos bajando desde mi cuello, primero a mi cintura, luego a mis caderas. Por más que me decía que me detuviera, no podía resistirme. Esa noche, lo que sea que haya pasado, pasó. Me desperté por la mañana, tratando de entender lo que había sucedido. Leonel no estaba a mi lado, y yo estaba sola en la habitación. Respiré hondo, intentando recomponerme. Salí de la casa sin decir una palabra. Había un cansancio en mis ojos, un vacío en mi pecho. Mis pasos eran pesados, como si estuviera perdida. Mientras luchaba conmigo misma, lo único que sabía con certeza era que necesitaba entender lo que había pasado. Estaba cuestionando lo que sentía, pero todo, con cada segundo que pasaba, parecía cada vez más complicado. Esa noche, lo que sea que haya pasado, pasó. Por la mañana, todo se sentía como un sueño, tan enredado. Me dolían los ojos, mi corazón latía con fuerza, pero salí de la casa sin decir una palabra. Traté de ocultar lo que había pasado entre Leonel y yo. Mientras luchaba por entender, decidí reprimir todas mis emociones, borrarlo todo. Pero algo dentro de mí se estaba rompiendo. Me estaba cuestionando a mí misma. ¿Por qué me sentía tan confundida? Me sentía perdida en este caos.
mi hijastro, ya no era solo un niño. Pero yo todavía lo veía como un niño. Me estaba engañando a mí misma. ¿Qué debía hacer? Todas estas preguntas seguían dando vueltas en mi mente, pero seguían sin respuesta. Si has llegado hasta aquí, sé que estás enganchado a la historia. Hay mucho más por compartir y no querrás perderte nada. No olvides presionar el botón de seguir, activar las notificaciones y dejar un comentario sobre esta historia. Tengo mucha curiosidad por saber lo que piensas, así que conversemos en los comentarios.